Un termistor es un sensor que sirve para detectar temperatura a través de los cambios de resistencia que reaccionan según la intensidad del calor a la que éste es sometido. Se puede decir que es un tipo de termómetro. ¿Cómo funciona? Se da con base a la variación de la resistencia de un semiconductor, lo cual se presenta por los cambios de la temperatura ambiente, así que se altera a fin de cuentas la concentración de portadores. Ahora bien, el principio de funcionamiento del termistor implica el uso de electrodos internos que se van a encargar de la detección del calor que se les esté rodeando en un momento dado, para así medirlo en este caso a través de impulsos eléctricos. Por otro lado, el termistor se puede valer de los electrodos internos para que se controle el calor hasta un cierto grado, casi siempre haciendo que el dispositivo al que se conectan se caliente de forma más lenta en comparación con lo que ocurriría normalmente. ¿Para qué sirve un termistor? Hay muchos tipos de termómetros que se pueden utilizar y el termistor es uno de los más usados debido a sus grandes ventajas, entre ellas la más importante de poder enviar señales eléctricas con el valor de la temperatura medida. En las industrias es muy importante el control de variables que harán que un producto tenga una calidad buena. Entre estas variables está la temperatura de determinados procesos. Existen dos tipos, PTC y NTC. Los termistores PTC presentan la propiedad de experimentar un cambio brusco en su valor resistivo cuando la temperatura supera un valor crítico. Los termistores NTC son resistencias de material semiconductor cuya resistencia disminuye cuando aumenta la temperatura. Características generales. En intervalos amplios de temperatura, los termistores tienen un comportamiento no lineal. La sensibilidad es muy grande a bajas temperaturas. Son de pequeño tamaño. Su tiempo de respuesta depende de la capacidad térmica y de la masa del termistor. El modelo matemático se observa en pantalla, donde R sub T es la resistencia del termistor, T sub 0 es la temperatura de referencia en grados Kelvin, R sub 0 es la resistencia del termistor a una temperatura de referencia, beta es la constante temperatura del material. El termistor NTC permite que en los terminales de salida del puente de Wheatstone haya una variación de potencial que depende del cambio de temperatura. La variación de potencial puede ser manipulada y procesada con la ayuda de amplificadores operacionales. Aplicaciones de los termistores. Los PTC se usan en la protección de embobinados de motores eléctricos y de los transformadores. También en los fusibles de estado sólido para la protección ante un exceso de corriente que va desde miliamperios hasta los amperios, a una tensión continua que supera los 600 voltios. Y se usa en los sensores para el nivel de los líquidos. En cambio, los NTC se usan en aplicaciones en las que hay una corriente que circula y no va a poder producir un aumento apreciable de la temperatura, y por ende una resistencia del termistor que va a depender tan solo de la temperatura del medio ambiente. El uso de los NTC en su resistencia va a depender de una de las corrientes que se atraviesan al emplear, si se requiere aprovechar la inercia térmica o lo que tarde el termistor para calentarse o enfriarse. Una de las desventajas de los termistores es que si se busca una buena estabilidad al usar termistores se requiere que se vayan envejeciendo de un modo adecuado. Asimismo, la ventaja más relevante es la falta de linealidad del termistor.